Ok, ya se puede dar inicio al webinar de hoy. Los dejo con Yanara Garrido, yo soy presidente de ANEQIF. Mucho gusto a todos y gracias por su asistencia. Yanara, te doy el pase a ti para que el webinar sea tuyo. Gracias, Pato. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este webinar de Mujeres en Farmacia. Mi nombre es Yanara Garrido, soy la directora nacional de ANEQIF y les quería contar un poco de en qué se marca este webinar que hemos decidido desarrollar el día de hoy, recordando que marzo es conmemorado como el mes de la mujer. Sabemos de la conmemoración del 8 de marzo que a nivel nacional y mundial es bastante relevante y que nos hace referencia a muchas de las injusticias y de las desigualdades que las mujeres hemos vivido bueno, en un montón de ámbitos, y particularmente en el ámbito que nos atañe a nosotras, que es la ciencia. Entonces, para hablar un poco de eso y hablar de una experiencia directa de lo que es ser mujer en el área de la ciencia, hemos invitado a la doctora Jennifer Ábalos, que actualmente se desempeña como jefa de carrera de Química y Farmacia en la Universidad de Santiago de Chile, y el día de hoy nos va a hablar sobre, como les decía, su experiencia y las cosas que ha tenido que enfrentar siendo mujer en este ámbito que es generalmente dominado por mujeres. La verdad es que estamos súper contentos de que el día de hoy seamos mayoría mujeres en el webinar. Hayan como 10 hombres inscritos, así que espero que se sientan súper acogidas en esta charla. Y nada, le doy el pase ahora a la doctora Ábalos para que nos pueda presentar el webinar del día de hoy. Profesora, se le mutió nuevamente. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Antes aparecía que no podía hacerlo yo misma, así que ahora no hay problema. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos y todas, en particular a todos los miembros de ANEQIF. Yo conozco a Patricia un poco más de cerca porque es de Luxach, pero les agradezco a todos y todas la invitación. Voy a compartir pantallas, si no es problema, y a mostrarles una pequeña presentación. Bueno, entonces vamos a hablar de mujeres en farmacia o en química y farmacia, y en definitiva lo que yo puedo brindarles es un poco mi propia experiencia, que no necesariamente va a ser reflejo de todas las experiencias posibles, pero en definitiva es una perspectiva desde alguien que ve la profesión y que se dedica a la profesión desde la investigación y desde la docencia universitaria. Entonces, en ese sentido, les voy a contar algunos datos generales, muy generales, solo para poner en perspectiva de pronto esta temática. Y después voy a contarles un poco de mi propia carrera, perdón, un poco lo autorreferente del tema, pero quizás surjan algunas cosas interesantes ahí, sobre todo en cómo, qué problemas se van enfrentando en esta área, y también cuáles son como los propios sesgos que uno tiene respecto a sus capacidades, a lo que puede hacer, y cómo va a ser recibida en otros lugares. Entonces, voy a hablar de eso y finalmente voy a finalizar con algunas cosas respecto de cómo veo yo la profesión, cómo veo yo también lo que debemos desarrollar en los y las estudiantes, y un poco cuál ha sido mi motivación para dedicarme a lo que me dedico, en definitiva. Entonces, eso les voy a contar hoy. Entonces, para partir, quisiera mostrarles esta editorial de una revista súper famosa que se llama Cell Metabolism, y esta editorial apareció el 2015, se hizo una edición especial sobre mujeres en ciencia, justamente. Como todos y todas ustedes saben, las mujeres están en una desigualdad económica, reproductiva, de oportunidades, de representatividad, y especialmente esto se vive quizás exacerbado o quizás simplemente es el reflejo de la sociedad en la ciencia, en particular en las áreas STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde la mujer está subrepresentada en estas distintas áreas del saber, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otras áreas. Ahora,
Este tema ha sido muy, muy relevante, más o menos desde 2010 en adelante. De hecho, el año 2018 sale otro artículo en la revista Nature sobre, bueno, como la celebración de la mujer en la ciencia. Entonces acá, en realidad, no hay mucho que celebrar aún. A nivel mundial, solo el 30% de los investigadores e investigadoras son mujeres. En la ciencia, las mujeres están subrepresentadas, en particular en posiciones académicas de poder, es decir, como líder de grupo de investigación, o bien, por ejemplo, en posiciones de poder como decanatos o rectorías. Por ejemplo, acá en Chile hay súper pocas rectoras de universidad. Si nosotros vemos en la Unión Europea, solo el 20% de los profesores y profesoras titulares son mujeres. Y de hecho, ustedes no sé si lo conocen, pero en la carrera académica, depende un poco de la universidad, pero lo más común es que existen como 3 categorías. Profesor, profesora asistente, que es la primera categoría, a veces está la de instructor antes, asociada y titular. Titular es la máxima categoría académica que se puede alcanzar. Y esa categoría solo la alcanza el 20%, solo el 20% son mujeres. En Reino Unido y en Estados Unidos las mujeres científicas se enfrentan a una sustancial brecha salarial. Esto es, digamos, reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Ustedes saben que acá también la brecha es más o menos del 30%. Y además de todo esto, las mujeres científicas tienen una mayor probabilidad de sufrir acoso sexual en sus lugares de trabajo, y esto lo sufre entre el 20 hasta el 50% de las mujeres que se dedican a esta área. Y además, obviamente, toda esta, digamos, esta sociedad, digamos, como súper patriarcal, se refleja también en la disparidad en cuanto a premios y reconocimientos. Y ahí quizás uno de los más clásicos, digamos, el premio Nobel, donde solamente el 5.2% que lo recibe ha sido mujeres. Eso hasta el 2019, ciertamente. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos pensar, bueno, esto es reflejo de lo que puede ocurrir también en nuestra área, en farmacia. Y la verdad es que sí, a pesar de que la farmacia es un área muy feminizada. O sea, acá hay como una ironía, digamos. La farmacia y las carreras de química y farmacia son cada vez más feminizadas, es decir, cada vez entran más mujeres, cada vez se titulan más mujeres. De hecho, en general es como un 60%, entre un 60 y un 70% de las que ingresan son mujeres a estas carreras. Ahora, antes no. Sin embargo, a pesar de ser altamente feminizada, eso no significa que haya equidad de género, ni necesariamente en el quehacer laboral. ¿Ya? Son cosas distintas. Entonces, acá yo vi algunos artículos, sobre todo de Estados Unidos, de la Asociación de Escuelas de Farmacia de Estados Unidos y algunos canadienses, donde todavía hay disparidad de género en posiciones senior, es decir, en posiciones de poder, nuevamente. En general, las mujeres farmacéuticas en Estados Unidos y Canadá están en posiciones de menor estatus y también son peor pagadas o peor remuneradas. Por ejemplo, en Estados Unidos las farmacias, la farmacia comunitaria, digamos, no tiene solo 1 o 2 farmacéuticos farmacéuticas, sino que existen el staff de farmacéuticos y farmacéuticas que atienden, pero aparte existe un manager, que es farmacéutico o farmacéutica, que dirige la farmacia. Pero esa es una posición de poder. Las mujeres generalmente son parte del staff, pero no todas, o un porcentaje menor llega a ser manager de la farmacia. ¿Ya? Entonces, por eso están en posiciones de menor estatus generalmente. Esto tiene su correlato directamente en la posición académica. Hay una subrepresentación también de las mujeres en posiciones académicas altas, y a eso a qué nos referimos, lo que hablábamos antes. ¿Qué porcentaje de mujeres alcanzan a ser directoras de carrera o directoras o jefas de carrera en otros países, o bien decanas de las facultades de farmacia que existen en otros países, por ejemplo? Hay una diferencia en el salario, y se han visto, sobre todo en estos países donde hay estudios mucho más claros, que hay algunos nichos específicos donde las mujeres se desarrollan más que en otros. Por ejemplo, el área asistencial y el área de farmacia comunitaria, como les decía, como parte del staff. Esos son los 2 sitios o los 2 nichos donde más mujeres se desenvuelven profesionalmente, en desmedro, por ejemplo, de algunas áreas de la industria, del marketing, por ejemplo, o directamente del área más industrial. Entonces, acá solo algunos datos, que me gusta tener algunos datos solo para ponerles un poco en contexto a qué me refiero. Uno, en Estados Unidos, estos son datos de Estados Unidos y Canadá, porque acá no encontré datos de nuestra realidad. La mayoría de los dueños de farmacia
independientes, las farmacias que son independientes, la mayoría de los dueños son hombres. Y los gerentes o managers de farmacias también. O sea, la menor cantidad son mujeres. En cuanto a los directores ejecutivos de farmacias de cadenas, 0% son mujeres en Estados Unidos. Y en cuanto a las grandes asociaciones nacionales de farmacia y de medicamentos, solo el 36% tiene directoras, por supuesto que sean mujeres. Y en cuanto a los decanos o directores de escuela, ahí depende un poco, ¿cierto?, de la figura que exista en cada universidad. Solo el 30% son mujeres en Estados Unidos y el 20% en Canadá. Y estos son datos relativamente recientes. Hay uno de 2020, que es parte de una revista, y hay otro artículo que es de 2013, que es el canadiense, que es quizás un poco más antiguo. Básicamente apuntan a lo mismo, en que a pesar de ser carreras altamente feminizadas, eso no significa que se alcance la igualdad o la equidad de género posteriormente. ¿Ya? Entonces eso es igual, hay que tenerlo en mente. Esto se hizo como una campaña el año 2018 de un journal que se llama The Pharmaceutical Journal, y de hecho con este hashtag donde dice Mind the Gap, un poco para hablar de la desigualdad de género en farmacia. Entonces no es un tema que se me ocurrió a mí, sino que es algo que en definitiva está presente y que quizás nosotros también podríamos estudiar en nuestro país. Ahora, me pidieron un poco que les hablara también de lo que yo había hecho. Espero no aburrirlos con esta sección, por favor. Si es así, me dicen que me apure, no pasa nada. Y les puedo contar un poco de mi historia. Yo estudié en un liceo, ¿cómo se llama esto? Municipal, pero un colegio de estos emblemáticos. O sea, yo estudié en el Carmela Carvajal de Prat. Ahí hice mi enseñanza media, ¿ya? Y posteriormente entré a estudiar Química y Farmacia a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Y yo entré pensando en que me gustaba quizás la parte clínica. No sé por qué, pero pensé que eso es lo que me gustaba. Entonces yo entré el 2005, ¿ya? El 2005 entré a la U con 17 años. Y el 2006 empecé a hacer ayudantía. Y ahí hice ayudantía por muchos años, estando en pregrado y también en el doctorado. Y ahí hice ayudantías de anatomía, de fisiología, de química orgánica, de fisicoquímica, de bases moleculares del cáncer, de química fisiológica y patología integrada 1, 2, como 7 asignaturas más o menos, calculo, y esas un par de veces cada una, ¿ya? Entonces fue hartas veces. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho enseñar, y era algo que yo no sabía que me gustaba, ni tampoco sabía si era buena, pero me gustó. Y entonces en esta carrera de pregrado me dediqué mucho a hacer ayudantías. Hice unidades de investigación, porque allá en la universidad uno podía hacer unidad de investigación como electivo, y como no me gustaban los electivos, hacía unidad de investigación. Entonces ahí hice un par de unidades de investigación, la primera y clásica, bueno, los que sean los y las que sean de la Universidad de Chile van a saber, la primera clásica con Hernán Pessoa, todo el mundo pasa por ese laboratorio de química orgánica, y ahí me gustó mucho la investigación, de hecho yo pensé que quería hacer el doctorado en química. Eso es lo primero que pensé en tercero de la universidad. Después hice otra unidad de investigación en quinto con Guillermo Díaz, ahí trabajando con fibroblastos, y dije, no, en realidad me gusta la biología celular. ¿Ya? Entonces, esas unidades de investigación de alguna forma igual moldearon un poco mi futuro después, como qué es lo que quería hacer. Y gracias a esa investigación en química orgánica, me acuerdo que fui al Congreso de Estudiantes de Química y Farmacia, creo que fue el 9º, esto fue el 2008, o sea, hace bastantes años, yo ahí estaba en cuarto año, y tuvimos un mejor trabajo científico. Y ahí lo que me regalaron fue el Goodman y Gilman. Siempre me voy a acordar porque todavía lo tengo. Y súper bien. Después hice tesis, obviamente, como ya me había dado cuenta que me gustaba la investigación. Hice tesis pensando siempre en que si quería hacer clases y hacer investigación tenía que hacer el doctorado. Entonces hice la tesis con Guillermo Díaz. Y fue bien interesante porque después de hacer la tesis, eso fue el 2010 hice la tesis, que es el 2009, justo el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile entrega unos premios que quizás ustedes conocen. Y esos premios se dan como al mejor o la mejor alumna de tal área. Entonces, para farmacia clínica, para industria, para distintas áreas. Y esa vez me acuerdo que recibí 2 premios. Creo que fue por clínica y por industria, por el área de industria, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con las notas. No era nada más relevante que eso, digamos. Entonces, esa fue la historia de pregrado. Hice después, obviamente, como tenía esta ambición de hacer clases, entré al doctorado, entré directamente, de hecho no me titulé al tiro. Yo egresé el 2009, hice la tesis el 2010 y entré al doctorado el 2011. Entonces entré al doctorado, yo creo que tenía como 23 años, una cosa así. Entré directamente y no me titulé.
Entonces seguí haciendo el doctorado, hice las clases del doctorado, empecé a hacer la tesis de doctorado y dije, me tengo que titular porque no puede ser que lleve 3 años sin titularme, teniendo la tesis hecha. Así que la escribí y me titulé el 2013, como 3 años después de haber hecho la tesis, ¿ya? Entonces, igual eso es un poco extraño, pero lo hice porque yo quería entrar al doctorado, no me importaba mucho en ese momento, no vi como prioridad el tener o no el título, quería simplemente seguir estudiando. Entonces después me titulé más tarde, pero mientras estaba en el doctorado. Y ahí trabajé con la Facultad de Medicina de la Chile, con un tema que es la autofagia, la actividad supresora de tumores. Entonces, si quieren después podemos hablar de autofagia si a alguien le interesa. Y ahí, bueno, lo importante es que tuve la beca CONICET de doctorado nacional, así que también si a alguien le interesa un poco saber qué hay que tener para las becas, también le puedo ayudar, no hay problema. Beca de CONICET de doctorado nacional. Seguí haciendo docencia, como les dije, parte del doctorado seguí siendo ayudante y después empecé a trabajar como profe, lo voy a contar más adelante. Y acá había un ambiente que es distinto. Yo acá el salto de pregrado a posgrado lo encontré en cuanto al ambiente muy, muy distinto. O sea, yo en el laboratorio que estuve era súper, súper machista. Como que no se pedían consejos, los hombres no le pedían consejos a sus compañeras. O sea, uno podía saber del tema, uno podía ser experto en el tema, pero no te iban a preguntar a ti. Se preguntaban entre ellos. Y entre ellos solucionaban. Pero a ti no, imposible, no te preguntaban nada. Entonces, igual era un poco fuerte, yo encontré. Y ahí recibí algunos comentarios también, sobre todo porque el 2015, cuando estaba terminando el doctorado, recibí el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science, que otorga L'Oréal y UNESCO, ciertamente, como dice el nombre. Y ahí también recibí un par de comentarios como, pero obvio, te lo ganaste porque eres mujer. O sea, como en realidad no hay ningún mérito, es simplemente por tu género. Entonces fue así. Y recibí un par de esos comentarios, de hombres, ciertamente. Y bueno, nada que decir. Y después, producto de este premio, recibí otro premio, porque, no sé, así funciona acá, que era el premio Jóvenes Líderes, que otorga el Mercurio, creo, y la Universidad Adolfo Ibáñez, creo, no estoy segura. Ya, entonces ahí súper bien, porque en ese proceso, cuando ocurrió todo esto, lo mejor es que conocí mucha gente. Entonces conocí a Jane Goodall cuando vino a Chile, hablé con ella, entonces fue como una experiencia así muy, muy, muy enriquecedora. Conocer a alguien como tan destacado en ciencia. Con el premio Jóvenes Líderes igual fue entretenido, como conocer más gente. Yo creo que me dio como una perspectiva distinta, me invitaron a participar como evaluadora de unos proyectos para dar como premios de unos proyectos de ciencia de niños en la Facultad de Humanidades de la Chile. Así como muchas cosas que nunca pensé que iban a pasar. Y en definitiva, lo único que quiero decir con esto, quiero destacar en realidad, es que muchas veces pasan cosas que uno no piensa que van a pasar. Como que a veces simplemente hay que atreverse y esperar lo mejor y las cosas suceden. Y hay muchas veces uno cree que no, ¿cómo voy a ganar? Pucha, si yo no sé esto. Y en realidad las cosas a veces se dan. Entonces, el único comentario o consejo que les puedo dar es atrévanse a hacer todo lo que ustedes quieren o creen que quieren hacer. ¿Ya? Ahora, para no aburrirlos más, el 2015, estando en el doctorado, entré a trabajar como profesora por horas, digamos, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Chile. Hice un par de horas en la Facultad de Medicina, pero como en unidades de investigación. Y acá hice algunas asignaturas, sobre todo los seminarios y los talleres, como esa idea. Biología celular, anatomía, bioquímica clínica un poco, biología celular, biología general también, porque tuvo distintos nombres a lo largo de esos años, y fisiología celular. Entonces, súper bien, me gustaba mucho trabajar ahí, pasaba muy bien, tenía asignaturas que me gustaban mucho también, así que en general tengo como súper buenos recuerdos de esa época. Eso lo hice hasta el 2018. Y también en el 2016 entré a trabajar en la Andrés Bello, haciendo clases de farmacología en la Escuela de Química y Farmacia, Facultad de Medicina, pero nunca le hice clases a Química y Farmacia, sino que dependía de la escuela, pero yo le hacía clases de farmacología a odontología, ¿ya? Entonces era algo un poco más específico. Y por ahí hice algunas clases en enfermería y en medicina también. Pero básicamente hacía farmacología 1 y farmacología 2. O sea, hasta el 2018 yo estaba haciendo 3 cosas, que todavía no les cuento. Trabajaba en la Católica haciendo el postdoc, trabajaba en la Chile haciendo clase y trabajaba en la Andrés Bello haciendo clase. Entonces tenía 3 trabajos y así vivía, digamos, así viví esos 2 años, como sin mucha vida, pero con muchas clases. Y esa es como la parte docente. ¿Ah? Ahora, cuando uno sale del doctorado se enfrenta a la disyuntiva más terrible, que es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién me va a contratar? Y generalmente es difícil encontrar trabajo acá.
para capital humano avanzado, ¿cierto? Para doctores y doctoras. Pero yo quería hacer investigación y quería después entrar a una universidad a hacer clases, digamos, pero como jornada completa. Entonces, conocí a alguien en la Chile, de hecho, en una charla, a una doctora que se llama Jenny Morcelli, que trabaja en la Católica, y me gustó mucho su tema, y ella era muy joven, y le escribí. Y yo pensé que no me iba a responder, pero le escribí igual, y le dije, yo quiero hacer el postdoctorado contigo. Obviamente más formal y más decente, pero ese era el mensaje. Entonces le dije, quiero hacer el postdoctorado contigo. Y me responde, ya, ven a verme. Y yo fui a verla, conversamos, me di cuenta, yo primero pensaba que no era tan joven, me di cuenta que tiene como 2 años más que yo. Entonces, inmediatamente todo fluyó más fácil. Y no sé si se escuchan o no mis perros, como para silenciar esto. Ya, es que vivo con 7 perros, entonces ladra uno y ladran todos. Y ahí no puedo hacer mucho, ¿qué quieren que les diga? Ahí parece que se cayeron. Empecé a hacer el postdoc entonces en la Católica, en un tema que era el rol de la autofagia nuevamente, pero en el hipotálamo, para controlar, digamos, la sensibilidad a insulina. Y bueno, eso fue el 2016. Entré ahí y postulamos al postdoc de Fondesit el 2016 y no lo ganamos. ¿Ya? Entonces yo ahí, depresión, ¿qué voy a hacer ahora? Y todo eso. Entonces, acá es fundamental cuando uno está en estas cosas, tener confianza con la persona con la que uno trabaja y sentir ese apoyo, si no es como súper frustrante la carrera científica a ratos. Entonces, es súper importante tener un buen grupo. Y postulé a Fondesit de nuevo el 2017, porque el 2016 no lo gané. Y el 2017 postulé. Entre medio de eso, postulé a un workshop de neuroendocrinología y dieron este premio que se llama Young como investigador joven. En realidad el premio consistía en ir y sin pagar nada a este congreso. Después, ese mismo año, postulé a un fondo de investigación que salió en CONICET, que era apoyo a la formación de redes para investigadores en etapa inicial, y también salió el cargo, para el cargo académico en LUSAT. Todo esto pasó el 2017. Entonces, como yo les conté, el 2016 no me gané el postdoc. Entonces dije, chuta, ¿qué voy a hacer? No me lo voy a ganar de nuevo, y no puedo seguir trabajando así, ¿y qué voy a hacer? Entonces voy a postular a todo lo que pueda porque no estaba segura de nada. Entonces seguía trabajando en la Chile, seguía trabajando en la Católica, seguía trabajando en la Andrés Bello, y postulé a este proyecto de apoyo a la formación de investigadores, postulé al cargo y postulé al Fondesit. Obviamente yo pensé que si postulaba 3 cosas, no iba a salir ninguna, o iba a salir una. Entonces ya, yo dije, bueno, hay que tratar de postular harto para que algo al menos salga, ¿ya? Y por esas cosas de la vida, salió el Fondesit y salió el proyecto Redes. Entonces, salió este proyecto Redes, que se llama Red Internacional para el Estudio de la Autofagia, donde era investigadora principal, que fue súper entretenido, porque era un proyecto con gente de otros países. Y salió el Fondesit, que era sobre autofagia y ciclo primario, como un nuevo mecanismo de regulación de insulina, o de la sensibilidad a insulina. Entonces, nuevamente, a veces uno cree que va a postular a cosas o que no merece tener ciertas cosas o es muy insegura respecto a sus capacidades o si las cosas van a funcionar. Y mi único consejo es inténtenlo. No se pierde nada. Entonces salió eso y además, además obtuve el cargo para el USAT, que es una historia entretenida porque cuando fui a postular el cargo fue el último día, porque todos los otros días dudé. Dije, ¿para qué voy a ir si no me lo voy a ganar? ¿Para qué voy a ir si no me lo voy a ganar? Entonces no tiene sentido. Y el último día fui. Y lo fui a dejar. Iba con mis papeles en la mano, tranquilamente salí del metro y están los carabineros afuera en un intercambio, digamos, con estudiantes. Había un guanaco afuera, obviamente me refiero al carro, ¿cierto? No al animal. Estaba el guanaco afuera, había piedras, la gente gritando, los pacos corriendo, y yo con mis papeles que no se podían mojar porque llevaba todo mi antecedente académico. Entonces entré a la universidad corriendo, le pedí por favor que me dejara entrar a la persona que estaba afuera, como al guardia. Después llegué a vicerrectoría académica y no había nadie. Y quedaban 5 minutos para la entrega de los papeles. Y ya estaba casi llorando. Y veo un guardia y le hago señas de afuera, así como, por favor, déjeme entrar. Me deja entrar, como, yo creo que le di un poco de pena, entonces me dejó entrar y me dejaron escribir los papeles ahí para entregarlos. Ya, entregué todo. Pero el último día, en el último minuto. Y finalmente salió ese cargo. Entonces, eso también era algo que yo no pensé que iba a ocurrir. Gracias a todo ese proyecto de redes, como hicimos un workshop internacional acá en Chile, donde estaba de speaker, por primera vez era speaker
de un proyecto internacional acá, y lo organizamos en la Católica, y eso el 2018, y la mejor parte de ese proyecto es que yo me fui a Francia. Entonces me fui a hacer una pasantía postdoctoral a Francia, en un instituto que se llama Institut Necker Enfants Malades, que es un instituto como de estudios sobre enfermedades en niños, pero hacen un montón de cosas de biología celular, depende de la Universidad Paris-Descartes. Y trabajé con Patrice Codoño, que es como uno de los padres de la autofagia, y trabajé con Etienne Morel, Frank Coury y Nicolas Dupont. Así que fue como una súper buena experiencia en esos términos, digamos. Estar sola en París con 7 grados bajo cero, no tanto, pero el resto estuvo bien. Y ahora, bueno, en 2019 entré a la USACH y como profe asistente hago farmacodinamia, farmacología, participaba en el comité de carrera, investigación, trataba de conseguir fondos, hago clases en el doctorado en neurociencia, en el de biotecnología, hice tesis, prácticas, internados, hice el diplomado en docencia universitaria, hice otros cursos también, hacemos actividad de extensión, vinculación con el medio, o sea, un montón de cosas que es lo que se hace en la vida académica. ¿Ya? Esto es como lo mínimo, esto es lo mínimo que les pide la universidad que uno haga. Y bueno, seguimos haciendo algo de investigación, fui por ahí a un congreso en Escocia, eso es lo bueno de la investigación, uno viaja harto, fue a Escocia a un congreso, ganamos un póster, ganamos como mejor póster, ganamos también una beca para ir, organizamos un simposio acá en la Sociedad de Biología Celular, también soy editor de una revista internacional, entonces un montón de cosas. Lo importante es qué estamos haciendo ahora, y como les dije, como me presentó Yanara, ¿no? Ahora estoy jefa de carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago. Tampoco es algo que pensé que iba a pasar, en ningún caso, menos pensé que iba a pasar 2 años después de entrar a la universidad, pero simplemente hay cosas que se van dando, y cuando se dan las oportunidades hay que tomarlas. Aunque sean desafíos, hay que tomarlas, porque siempre uno crece en ese proceso. Y ahí tengo varias ideas. Una, posicionar la carrera en LUSAT, una carrera relativamente nueva en la universidad, entonces tratar de posicionarla. Mi idea es como contribuir, por supuesto, a la formación de profesionales, químicos y químicas farmacéuticas de excelencia, pero con compromiso y responsabilidad social también, no solo en lo disciplinar, sino también en lo social y en el impacto que tenemos en la sociedad como profesionales de la salud. Favorecer el desarrollo de habilidades del siglo XXI, es decir, no sacamos nada con saber toda la farmacología de libros y eso no lo podemos traducir en acciones, en proyectos, en comunicar. Eso significa la comunicación, tiene que ver con el desarrollo de propuestas, con la resolución de problemas, con el pensamiento crítico. Hay un montón de habilidades del siglo XXI que se deben desarrollar. Mi idea es favorecer la internacionalización de la carrera, el desarrollo de competencias interculturales, y para eso, de hecho, estoy haciendo una capacitación para hacer cursos en conjunto con otras universidades del extranjero y aplicarlas ahí en la USACH. Mi idea es también favorecer la perspectiva de género en la carrera y también en general en la formación. Y, por supuesto, mejorar la comunicación con los y las estudiantes en esta posición, siempre, obviamente, basado en el respeto. Lo único que les puedo decir para finalizar, espero que no haya sido muy largo tampoco esto, es que lo que siempre he querido es retribuir a la sociedad, en definitiva, de alguna forma. Y eso en la universidad se puede, o yo veo que es más fácil, no solo con la investigación, sino como en la parte docente, como formar profesionales íntegros, que tengan compromiso social, que contribuyan no solo como en el trabajo, sino que contribuyan realmente a transformar la sociedad. En definitiva, esa forma de construir para construir un país que sea más justo, que sea menos desigual, que sea más inclusivo. O sea, son como valores como quizás muy grandes para lo que uno realmente puede hacer, pero es lo que está detrás de todo. Me gustaría igual, obviamente, contribuir a la educación pública, laica, pluralista, diversa, inclusiva y con compromiso social, que creo que es lo que refleja también la universidad. Y en cuanto a la investigación, me interesa, obviamente, la generación de nuevo conocimiento y entender un poco lo que yo trabajo, que es en obesidad. Y creo que investigar tiene algo de fondo que es como la búsqueda de la verdad, como tratar de encontrar la explicación a los fenómenos, aprender constantemente, es como enfrentar nuevos desafíos todos los días. Es como un montón de valores inherentes a la investigación que también me gustan. Por supuesto, también hay malas prácticas y otras cosas que también podemos conversar. Y lo último, que a mí lo que ha sido clave, digamos, es, o que creo que puede servirles quizá, es como la motivación, como hacer cosas realmente los motiven, como no hacer cosas porque hay que hacerlas, porque es lo que se supone que uno debe hacer, sino buscar algo que los haga felices, como algo que realmente los motive y las motive a levantarse, y tomar y buscar todas las oportunidades que puedan, como no autolimitarse, no pensar que algo no va a funcionar.
comprometerse con lo que uno hace, perseverar, ser resiliente, tener confianza, no soberbia, pero tener confianza, tratar de generar redes, estos encuentros son fundamentales para eso, capacitarse constantemente, sobre todo en esta profesión, y otras cosas ya un poco más valóricas, y esto es mi perspectiva, no significa que sea así, pero es lo que yo pienso, como ser amable con la gente, con todos y todas, no hacer diferencias, digamos, como tratar a la gente bien, ser consecuente dentro de lo posible, ¿cierto? Dentro de lo que nos permite nuestra condición humana, tratar de ser humildes, como saber que no sabemos todo y que eso no importa. Lo importante es tratar de buscar soluciones en conjunto, tratar de tener seguridad en lo que uno es, no solo en lo que sabe. Nuestro país se centra mucho en lo que sabes y en lo que trabajas, pero no en lo que eres. Como, yo me refiero a ser seguro con lo que uno es, ¿ya? Obviamente siempre estar abierta a la crítica constructiva, es la única forma a veces de mejorar. No tener miedo, digamos, a equivocarse, que es normal y no pasa nada. No tener miedo a fracasar, en definitiva, porque siempre hay nuevas oportunidades. Y es súper importante contar con apoyo, ya sea profesional. En el área, por ejemplo, en la que yo trabajo es súper importante porque es muy frustrante a veces, pero también es importante que tengan apoyo personal. Y en esta situación virtual, por ejemplo, de docencia virtual es más clave. Hay que tener gente y hay que darse el tiempo de estar con esas personas y de hablar de sus miedos, frustraciones y todo. Como no se guarden las cosas, no piensen que todo hay que enfrentarlo solo, no es así, ¿ya? O sea, no es debilidad buscar apoyo, al contrario, ¿ya? Y eso simplemente, lo último, es un pequeño homenaje a todas las mujeres que han salido, mujeres científicas, premios Nobel, y por ahí, o sea, estos son premios premio nacional, perdón, hay que ver, a todas las mujeres premio nacional también, y premios Nobel que hay. Y ahí la última premio nacional, Dora Alpir, que también es de la USACH. Así que simplemente eso, y muchas gracias por su atención y por sus preguntas. Muchas gracias, profesora, por su charla muy inspiradora. Vamos a tomar una de las preguntas que hicieron al comienzo, chicas. Francisca y Alison preguntan como si puede comentar un poquito más de la beca de CONICYT y qué se necesita como para... No hay problema. La beca CONICYT, a ver, en la regulación actual existe la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es ANID. Antes se llamaba CONICYT. Entonces ahí dice CONICYT todavía, ahora se llama ANID, y la beca se llama ANID también, ¿ya? Y ANID tiene como distintos programas de becas, algunos de doctorado nacional, magíster nacional y otros en el extranjero. La beca de doctorado nacional cubre la mitad del arancel, la otra mitad la pone la universidad a la que uno entra a hacer el doctorado, ese es el acuerdo, y le da una manutención mensual, que ahora está alrededor de los 750.000 pesos, más o menos, ¿ya? Eso es lo que entrega la beca CONICYT. Para postular se hace una vez que uno ya entró al doctorado, no que esté en las clases, sino que está aceptado o aceptada. Entonces, uno postula generalmente en septiembre, octubre, en noviembre le dicen, o en septiembre, en octubre le dicen si está aceptado o no, o aceptada, y después en noviembre se postula con la carta de aceptación al doctorado, ¿ya? Así era en mi época, no sé si todavía es así, pero me imagino que sí. Y ahí lo que importa es las notas de pregrado, importa la posición en el ranking, le van a pedir el ranking de egreso también. Importa si tiene publicaciones, si ha hecho ayudantías, si tiene asistencias a congresos. Creo que eso es como lo básico, si es que ha hecho actividades de vinculación con el medio y otros también funciona, pero eso es lo básico, como esos 5 puntos es lo más relevante, y ahora creo que le piden postular con un proyecto, como ya tener claro con quién va a trabajar y en qué le gustaría trabajar. En mi época no era así, pero lo otro sí, sí o sí hay una evaluación. Eso. No sé si tiene alguna duda más en la que pueda profundizar al respecto. Bueno, las siguientes preguntas se basan más en la investigación. Primero que todo, ¿en qué se basa para iniciar una tesis? ¿Cuál es la idea inicial que tiene? Y lo siguiente es si se puede vivir solo de investigación en Chile, a como siempre se dice que es poco remunerado a comparación de otros campos laborales. Sí, ya. Entonces, a ver, lo de la tesis se refiere a la pregunta que dice ¿qué es lo mejor al momento de pensar en una idea para tesis? Ya, supongo que es esa. A ver, cuando uno está en pregrado, pensando en pregrado, ¿cierto?
Cuando uno está en pregrado, generalmente lo que hace es acercarse a algún profesor o profesora donde le interese qué es lo que hace. O sea, generalmente uno llega porque le cae bien ese profesor o profesora. O sea, es raro que uno esté súper como interiorizado de la realidad científica del país. Al menos en mi época no era muy común, quizás ahora sí. Y uno se acerca a esa profesora o profesor y le dice que le gustaría trabajar en su proyecto de investigación, y esa persona, si tiene un proyecto de investigación andando, lo más probable es que le diga, sí, mira, tengo este objetivo de mi proyecto que me gustaría que realizaras, entonces ahí hacen un proyecto. Muchas veces, si la persona tiene proyecto Fondesit, puede pagarle por ser tesista, ¿sí? No es mucho, pero es algo. Y eso sí es que hay proyecto, a veces no hay proyecto, pero eventualmente, o no externo, pueden haber proyectos internos, pero eventualmente igual se puede hacer la tesis. Lo que hay que fijarse, uno, que a uno le guste el tema, es lo primero, yo creo, como que le interese el tema, no tengan miedo a preguntar de qué se trata, como que no tienen por qué saberlo de antemano, no tengan miedo a preguntarle a un profesor o profesora qué es lo que hace, cómo se hace. Traten de hacer cosas con las que se sientan cómodos o cómodas, pregunten desde antes si hay que trabajar, por ejemplo, con animales, si es que ustedes no quieren hacerlo. Pregúntenlo antes, están en el derecho de preguntar y decidir si quieren hacerlo o no, o sea, como, bueno, si no les gusta un área, preguntan en otra, no pasa nada. Entonces, esto también. Consideren si hay fondos, o sea, si para usted es fundamental recibir una remuneración, entonces tiene que ir a un laboratorio que tenga fondos para hacerlo, probablemente, ¿ya? Pero eso obviamente es algo personal, como que uno sopesa cuán importante es recibir o no fondos respecto, por ejemplo, del tema de investigación. También conocer al grupo de investigación, ver cómo es la dinámica del grupo. Ojalá asistir, por ejemplo, a una reunión grupal antes y saber más o menos cómo es, cómo se tratan, cómo conocer las dinámicas, porque hay laboratorios que la gente son todos muy cercanos y otros laboratorios que son muy competitivos. Entonces, uno igual tiene que ver qué es lo que a uno le acomoda. Ya no es que haya una única realidad o una única forma de ser un buen laboratorio, pero uno tiene que ver qué es lo que a uno personalmente le acomoda. Eso sería mi comentario al respecto. Y respecto a si es rentable vivir de investigación, depende. Hay mucha gente que vive de la investigación. Ahora, como químicos y químicas farmacéuticas, probablemente pueden ganar más en otras áreas. Se puede. ¿Sí? O sea, yo les conté que yo trabajaba en 3 partes y con eso tenía un sueldo equivalente al que puede trabajar, al que puede tener otra persona en otra área, ¿ya? Trabajando en una sola parte, digamos. Pero depende mucho de qué es lo que uno quiere hacer, y eso sobre todo al principio. Entonces, a ver, ¿qué les puedo decir yo? Si son farmacéuticos o farmacéuticas, siempre tienen algo seguro. Y aunque se dediquen a investigación y aunque estén en el peor de los lugares, digamos, en el peor de los términos, no sepan qué hacer, siempre pueden trabajar en algo, siempre pueden trabajar en farmacia. O sea, esa es la única ventaja que nos da nuestra carrera respecto, por ejemplo, a ser biólogo, bióloga, bioquímico, bioquímica, biotecnólogo, bioingeniero, etc. Y es que nosotros siempre tenemos un nicho seguro. Y en el peor de los casos, que no nos va tan bien, siempre podemos compensar trabajando por acá hasta encontrar un nuevo lugar. Y eso no todas las carreras lo pueden decir. Entonces, si uno puede arriesgarse a hacer investigación porque le apasiona, porque le gusta, ser farmacéutico o farmacéutica es una gran ventaja. Porque uno siempre tiene los fines de semana para poder hacer un par de turnos, o en la noche, o algo. O sea, hay algo seguro. Y eso no lo dicen todas las carreras. O sea, yo les aseguro que eso no es para todas las carreras así, para nada. Ahora, ¿cuán rentable es o no? Yo creo que ahí realmente es una elección personal. ¿Se puede vivir de investigación? Sí, pero también hay muchísima como precarización laboral en la investigación. O sea, si usted hace el doctorado, pero no entra al postdoc inmediatamente, probablemente lo puedan contratar como asistente de investigación. Y si está contratado o contratada como asistente de investigación, le van a pagar por proyecto. Y eso significa que va a tener como trabajo seguro 3 años, después uno más, después quizás 4 años más de nuevo, pero sin contrato, por boleta, con todo lo que eso significa, ¿cierto? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa si queda embarazada? ¿Qué pasa si...? Entonces, hay precarización laboral, eso es indiscutible, completamente. Ahora, cuando uno ya, digamos, entra directamente a la academia, o sea, como ya entrando como académico o académica, es otra cosa. Ahí ya cambia un poco la situación. Ya ahí se compensa un poco todo quizás lo que uno carga antes, ¿cierto? Como toda esta precarización laboral y todo, se arregla un poco. Pero también es una carrera a la que uno entra mucho más viejo o vieja. Entonces, yo entré a ser académica con los 31 años, y eso significa que desde que egresé hasta los 31 no tenía nada en la FP. Como ese tipo de cosas, que uno a veces piensa que dan lo mismo, pero después uno se da cuenta que quizás no tanto. Entonces,
Lo mismo, si usted trabaja en investigación y solamente boletea, trate de comprarse una casa, porque es muy difícil. Entonces, insisto, es como una elección personal. Acá hay muchísimo en qué trabajar en cuanto a precarización laboral en investigación, pero nosotros tenemos la ventaja de que siempre podemos hacer otras cosas también. Eso es lo único que le podría decir. ¿Se puede vivir? Sí, se puede, pero depende de uno cómo quiere vivir también. Y también depende de si uno tiene otras dificultades, si tiene dificultades económicas, si tiene que pagar otras cosas, si tiene hijos e hijas. O sea, es como realmente una elección muy personal, pero se puede. Eso sí, se puede finalmente. Eso. No sé si le respondí muy claramente o no a la pregunta. Bueno, acá en el chat, yo creo que a muchas... Oh, me caí. ¿Estoy? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Tomando los comentarios que ha sido muy motivador escucharla y que haya logrado tantas cosas en este país y que le ha inspirado a más de una de las chiquillas aquí en el chat. Otra pregunta que dice, como refiriéndose al rol social, pregunta Javiera, manteniéndose todavía la pandemia y si hay alguna pasantía en la USACH o algún proyecto para ayudar a la comunidad, refiriéndose al rol social y de investigación. Ya, no sé si hay, a ver, voy a leerlo, a ver cómo podemos aprovechar la pandemia vigente se suma. Aprovecharla como, no entiendo muy bien la pregunta, ya, pero dice aprovechar y relacionar con el rol social. A ver, ahí no sé muy bien a qué se refiere la pregunta, así que me cuesta responder, pero ya, en la universidad hay como formas, digamos, de vincular con la comunidad. Al menos yo creo que en todas las universidades, o sea, yo creo que eso es transversal. Muchas veces hay proyectos de vinculación con el medio donde se puede trabajar con la comunidad. A veces esas vinculaciones es como presencial, en este caso quizás no es la mejor opción o no se pueda, pero si no, yo creo que una de las formas de colaborar es a través de la comunicación, de las ciencias, de la educación. De repente con cosas muy menores uno puede ayudar. Uno no tiene por qué ponerse metas como de repente tan grandes. ¿Sí? A veces nosotros pensamos en, bueno, voy a ayudar a la sociedad, voy a ayudar a los más desfavorecidos, pero no hacemos nada por nuestro entorno más cercano. Y nos ponemos metas muy externas y en realidad podemos ayudar a gente local. A veces podemos partir con pequeñas acciones que hacen mejor la vida de los demás. A veces simplemente podemos ayudar con el manejo farmacológico, por ejemplo, o con algunas indicaciones menores, ¿cierto? Obviamente dependiendo en qué año están de la carrera, con algunas indicaciones menores a nuestra familia, a los adultos mayores que conozcamos. Si no, podemos a través de distintas plataformas de redes sociales, podemos tratar de enviar un mensaje de educación, del uso racional de medicamentos. Hay distintas alternativas, se pueden hacer infografías, se pueden hacer videos, se puede hacer podcast, o sea, hay como muchísimas herramientas tecnológicas que permiten llegar a distintas personas en esta situación, digamos, virtual. Y ahí depende un poco de uno qué es lo que quiera comunicar. Entonces, por ejemplo, existe yo les puedo hablar de los USACH, que es lo que tengo más presente en este momento. Existe en los USACH una revista que se llama Cambalache, que es para niños y niñas entre 8 a 12 años, y uno puede enviar artículos. Y yo envío un artículo de farmacocinética para niños, con dibujos de qué es la farmacocinética y cosas. Y digamos, esas ofertas no están solo como restringidas a la gente de la universidad, sino que a veces son abiertas. Entonces a veces uno puede encontrar estas plataformas donde puede ayudar, donde puede publicar cosas para niños o para la comunidad general, y se pueden hacer, digamos, desde la casa y uno no necesita la presencialidad. Esa es una opción. Están los proyectos de pronto de vinculación con el medio. Hay otros proyectos que tienen muchas universidades que es como de apoyo a zonas rurales y que a veces se hacen directamente y la gente va y va a una comunidad rural y van distintos profesionales de la salud. Y si ahora no se puede viajar, quizás haya alguna forma de hacerlo también online, estilo telemedicina, hablar con la gente, preguntarle de su terapia, tratar de ayudarla. O sea, yo creo que hay como distintas alternativas y habría que ver, dependiendo de la universidad, el año en el que estén y todas esas cosas, cuál podría ser la más plausible en su situación particular, digamos. No sé si le respondí o se refería quizás a otra cosa.
Gracias, profesora. Igual, uniéndome un poco a la respuesta que estaba dando la profesora, es importante que nosotros en la Dirección Nacional e Internacional de ANEQIF tenemos varios proyectos de vinculación con el medio. Bueno, si están acá, debe ser porque nos siguen en Instagram y ven las publicaciones que nosotros hacemos. La idea de esas publicaciones es poder aterrizar conocimientos de nuestra área, del área farmacéutica, a algo que pueda ser entendido por nuestro hermano chico, nuestra mamá, nuestro abuelo. Entonces, ese tipo de cosas, difundir esa información cuando estamos bueno, en una época como más normal, también la participación en carpas farmacéuticas, son proyectos que como ANEQIF hemos desarrollado también para poder aterrizar, como les decía, el conocimiento de nuestra área a la población, que es la que se ve, que tiene que recibir los beneficios de nuestro conocimiento. Chicas, sigan con las preguntas, ¿no? Ya. Sí. Bueno, aquí tenemos un comentario. Acá tenemos un comentario. Sí. Dice, profe, la amo desde que fue mi ayudante en fisiología, una alegría ver sus logros. Y una pregunta sobre de qué se trataron sus investigaciones más recientes. Bueno, ¿de qué se tratan, digamos? Y yo trabajo en el papel del hipotálamo en el desarrollo de obesidad y resistencia a la insulina, ¿ya? Entonces, uno generalmente piensa que en realidad, como solamente ve la obesidad como la ganancia o el balance energético, ¿cierto? Como más calorías que las que consumo que las que gasto, entonces eso es obesidad, y lo piensa en términos periféricos, piensa en el tejido adiposo y listo. Pero gran parte del desarrollo de obesidad se relaciona con un desbalance de las vías como centrales que controlan el apetito y el gasto energético. Entonces el hipotálamo controla ese apetito. Las altas en grasa, por ejemplo, hay inflamación en el hipotálamo. Y eso produce un desbalance de estas vías orexigénicas y anorexigénicas, que son las que producen hambre o saciedad. Y eso, en definitiva, está asociado al desarrollo de obesidad, ¿ya? Yo lo veo o trabajo con neuronas hipotalámicas en particular y con dos procesos celulares, uno que es la autofagia, como les dije desde el doctorado hasta ahora, uno que es autofagia y el otro que es un organelo que es el cilio primario, y cómo estos dos agentes, digamos, controlan el peso corporal, controlan la ingesta de alimentos, controlan el gasto energético, y cómo los distintos tipos de dieta pueden influir en ellos de manera de perpetuar, digamos, el desarrollo de obesidad y las comorbilidades como la resistencia a la insulina o a la leptina u otro. A todo esto, la insulina a nivel central, digamos, tiene un efecto anorexigénico, disminuye la ingesta de alimentos y eso se pierde en la obesidad también. Entonces, hay como todavía hay una comunicación periférico-central, digamos, de hormonas periféricas y nutrientes periféricos que se censan en el hipotálamo, y eso da respuesta, digamos, que puede ser normal o puede ser alterada en la situación, por ejemplo, de obesidad. Entonces, yo en definitiva trabajo con eso, como qué procesos dentro de las neuronas se alteran en estos contextos, y ya les dije a cuáles en particular trabajo, y cómo eso se vincula con el desarrollo de obesidad. Eso fundamentalmente. Otra pregunta que hay en el chat es acerca del concurso de L'Oréal UNESCO, cómo se postuló y en qué año de doctorado estaba. Yo estaba en el último año de doctorado, 2015. Y siempre aparece digamos, la postulación como postulaciones abiertas, y generalmente llegan por la universidad a los distintos programas también. Yo no me acuerdo cómo supe, pero sabía. Y lo que ahí le pedían era llenar un formulario que era una especie de currículum, digamos, con las distintas cosas. Había que hacer una carta de motivación donde había que responder como 3 preguntas. Después de eso también pedían una carta de referencia. Entonces ahí le pregunta a alguien, como a otra persona, digamos, que profesor o profesora que le pueda hacer esta carta de referencia, alguien que los conozca bien, eso, o que las conozca bien en este caso. Eso es lo más importante. Más que sea alguien muy renombrado y todo, lo que más importa es que pueda dar una opinión sincera y real de ustedes, ¿ya? Y yo nunca leí la carta de mi recomendadora, la mandan directo al concurso. Y después de eso seleccionan 5 personas, y después de esas 5 personas hacen una entrevista con todo el comité, donde hay como varias científicas que ya ganaron el premio internacional, está también Juan Asenjo, hay un montón de personas, y después determinan a las 2 finalistas, o sea, a las 2 ganadoras. Ese es el procedimiento.
y creo que todavía es así, tengo entendido que todavía es así. Pero como les digo, a mí, por lo que más les llamó la atención, digamos, cuando fui a la entrevista, era también por mi carta y la carta de la recomendadora, como que yo hacía mucho énfasis en el papel social de la profesión y el papel social de la investigación, y eso les llamaba un poco la atención respecto a las otras cartas. Entonces ahí me preguntaron harto de eso y conversamos. Y también que la carta de mi recomendadora era como muy real, como que decía muchas cosas. Entonces eso también importa. Por eso les digo, es importante que alguien que los conozca, que las conozca bien. Para el premio L'Oréal hay que estar en el doctorado, sí o sí. Y ahora aceptan también postdoc, pero no es para estudiantes de pregrado, es para investigadoras. Entonces ahí ya hay que ser sí o sí estudiante de doctorado o bien postdoctorado. ¿Sí? Eso. Vamos a juntar un par de preguntas, muchas relacionadas sobre su experiencia en el extranjero. Si ¿Ya? tiene conocimiento de cómo es para llegar a ejercer o para obtener alguna beca para estudiar en el extranjero, y qué tan complejo es este proceso. Ya. De cómo se ejerce en el extranjero, ahí no sé mucho, la verdad, porque yo no tuve que revalidar. En definitiva, yo no fui como farmacéutica, sino que fui como doctora, como PhD, digamos. ¿Ya? Entonces, los títulos de doctor o doctora, en cuanto a PhD, digamos, son internacionales, no se tienen que revalidar. No es necesario. ¿Ya? Tienen reconocimiento internacional. En cambio, los títulos como profesionales sí se deben revalidar. Y ahí hay que ver en realidad con qué país, porque hay algunos como acuerdos entre países y a veces es más fácil y con otros es más complejo. Pero con todos en definitiva se puede. Así que en términos de cómo es trabajar como farmacéutica en Francia, no lo sé. Solo sé que es muy distinta a la realidad de acá, como que la farmacia es más un centro de salud que lo que es acá. Hay muchas menos farmacias digamos, por esquina y están mejor repartidas en la ciudad, al menos donde yo estuve, que fue en París. Entonces, eso, pero no les podría decir mucho más al respecto. Ahora, para estudiar fuera, hay distintas becas. Uno puede pensar en las becas que otorga ANID, que son las becas Chile. Este año no se abrió por la pandemia, pero probablemente más adelante se vuelvan a abrir. Y esas becas Chile le cubren el arancel, le dan un gasto de manutención también, y listo, uno se va y tiene que ir a una universidad y hace su doctorado afuera. El dinero que entregan depende de la ciudad donde usted va. Y esa es una opción, digamos. La otra opción es postular a convenios. De repente hay convenios entre universidades y uno puede postular directamente a la otra universidad y irse con una beca de allá. No con una beca chilena al extranjero, sino postular una beca en la universidad donde uno quiere llegar. Esa es otra opción. Si no, hay algunos acuerdos bilaterales, por ejemplo, como los DAD, que son para Alemania. Hay distintas cosas, o sea, depende mucho de qué es lo que uno quiere hacer, pero hay distintas posibilidades. O sea, la única forma no es la beca Chile. Eso es lo que quiero decir. Hay más posibilidades. Y muchas veces uno no las explora porque no las conoce. Entonces, si a ustedes les interesa, hay harto material al respecto. Cada vez hay más cosas. Y si no, una buena alternativa, a veces, es hacer el doctorado en Chile, pero hacer parte en el extranjero. O sea, entrar al doctorado acá, donde la formación chilena respecto a otra no es muy distinta. No es que uno va a otro país y uno no sabe nada, para nada. Para nada. Y cuando uno ya está haciendo la tesis, solicitar una pasantía y ahí irse al extranjero. Y a veces eso también conviene más, porque mantiene sus relaciones acá en el país que le permiten después volver y quizás incorporarse a la academia, como que no se va 5 años, sino que se va 1 año, vuelve y después hace un nexo para hacer el postdoc fuera y después volver. O sea, siempre pensando en que si uno lo que quiere es después tener una posición acá, hay que mantener el contacto, las redes de contacto con la gente acá. Entonces eso es lo que yo he aprendido, porque la gente que se va y después se va a 10 años, a veces le cuesta más volver, porque no tiene contactos acá, no tiene redes y no ha hecho clases. Y ahora en todas partes le van a pedir también tener docencia, no solo el doctorado. Entonces, esa también es otra alternativa, pero en definitiva hay hartas. No es que solamente haya un tipo de beca. Ahí uno tiene que ir buscando. Muchos países a veces hacen llamados para becas. Así que de verdad es como cosa de estar buscando. Para Francia hay un Instagram, se llama como Campus France. A ver, déjenme buscar. Y ahí siempre salen todas las becas que hay. Entonces lo voy a buscar y después se lo escribo en el chat. Pero hasta en Instagram salen esas cosas, así que yo se los puedo mandar. Y, no sé, Alison dice, ¿qué países recomendaría? No lo sé, o sea, depende mucho de lo que uno quiera. Yo siempre quise irme a Francia, porque no me gustaba Estados Unidos, pero es algo personal, no,
Yo de los países que he estado, aunque haya sido 2 días, Francia es súper bonito, fui a distintas ciudades, súper bonito. No sé, estuve en Londres, también es súper bonito, pero más que eso, en realidad lo que hay que buscar es como una universidad que sea top en el área que uno quiere, como que trabaje en el área que uno más le gusta y que lo haga de la mejor forma. Yo creo que eso es lo más relevante. Así que es una decisión muy personal, yo creo. Para ir finalizando con las preguntas, desde Perú, Angélica le pregunta, bueno, a todos nos ha impactado la cantidad de cosas que usted hace. Pregunta, ¿algún consejo para poder desarrollar una mejor gestión del tiempo? Y también preguntan en el chat cómo es el camino para llegar a la farmacia clínica. Ya. Y con eso cerramos. Ya, muchas gracias. Entonces, la primera era, del tiempo. La verdad, yo creo que soy la peor para dar el consejo de la gestión del tiempo, porque si ustedes le preguntan a la gente que me conoce cercanamente, les va a decir que yo a última hora muchas veces estoy así, escribiendo, o proyecto, o lo que sea. Así que no sé si soy la mejor para hacerlo. Pero bueno, ahora les puedo contar mi experiencia actual. En la jefatura tengo que hacer muchas cosas. Y eso compatibilizarlo también con hacer clases. También estoy en un proyecto de colaboración online como de docencia como internacional. Y yo creo que lo que he tratado de hacer en realidad es como organizarme, como tratar de hacer las cosas cuando tengo que hacerlas, pero la verdad es que para mí es un tema, es como muy complejo. De hecho, siempre hay algo que uno deja pendiente, siempre hay algo que quiero terminar en el día y que no puedo. O sea, no, siempre es así. Yo creo que lo que hay que hacer a veces, sobre todo pensando como estudiante, es como enfocarse en las cosas que son más urgentes, más necesarias, más relevantes, y a veces otras que hay que dejar ir. O sea, yo lo que he aprendido es que a veces uno quiere hacer todo perfecto y muchas veces no se puede, y hay que vivir con eso, y hay que dejarlo ir, y hay que simplemente seguir con la vida. O sea, como tratar de responder al máximo, tratar de hacer las cosas bien, por supuesto, pero si hay algo que no alcanzan o que no quedó tan perfecto como querían, bueno, no importa. Como sacarse un poco la presión a veces. Es la única forma, yo al menos veo. Y antes, cuando era más joven y podía trasladarme de lugar en lugar sin problema, no sé cómo lo hacía, porque un tiempo tomaba clases de francés igual, como que hacía muchas cosas, no sé cómo, pero estaba todo el día afuera también. Y ahora estoy todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche trabajando igual. O sea, tampoco es algo que es muy agradable, digamos. No es, o sea, tratar de... Hay como algunas cosas que son comunes y que son buenas. Tratar de levantarse temprano, eso es la primera. A veces se puede, a veces no. Tratar de hacer ejercicio, tratar de mantenerlo de manera constante, eso también trato de hacerlo. Otra cosa es tratar de el día anterior, o sea, anotar las cosas que hay que hacer, tachar las que se hicieron, para que ustedes mentalmente se den cuenta de todo lo que hicieron en un día y no sientan que no hicieran nada. Porque generalmente uno siente que no hizo nada, porque estuvo en el computador. Pero en realidad, esas 8 horas en el computador fueron muchas cosas. Y eso hay que tratar de hacérselo ver al cerebro. Entonces a veces es bueno anotar las cosas. Y en la noche antes de ir a acostarse, otra cosa que es buena es anotar lo que tengo que hacer mañana, para no ir a acostarse con cosas pendientes, sino como ordenar y decir, mañana a las 8 de la mañana voy a empezar con esto, y poder irse a dormir como sin estar pensando en eso. También no mirar el celular como los correos y cosas pendientes después de cierta hora, porque si no uno se queda pensando en eso. Al menos a mí me pasa que si yo me despierto en la noche y veo un correo, no puedo no contestarlo, o me quedo pensando en que no lo contesté y me cuesta dormir. Entonces hay como realmente que hacer un trabajo para evitarlo. Pero como le decía, bueno, no soy como la persona más organizada, estoy como trabajando en eso, work in progress también. Así que les puedo contar esas cosas que a mí me han funcionado al menos. Y por ejemplo, si tienen reunión o agendar algo, hacerlo inmediatamente. O sea, como nos juntamos mañana, ya, al tiro hacer el Zoom. Ya, enviar al tiro en su calendario, ponerlo inmediatamente. Como cosas así que permiten a veces como ir organizándose mejor. Pero nada más. Y la otra se me olvidó. La otra pregunta. Un consejo para llegar a la farmacia clínica. ¿Cuál es el camino para llegar a la farmacia clínica? Yo, a ver, en la Chile existe como un postítulo de farmacia clínica, al menos.
Si no es que uno quiera tomar el postítulo, probablemente tratar de hacer internado. Yo creo que la forma más fácil es tratar de la etapa terminal dirigirse hacia allá y tratar de hacer internado clínico. Probablemente igual después va a requerir algún tipo de especialización, que puede ser este postítulo que ofrece la Universidad de Chile. O bien piensen que ahora por ley existen las especialidades farmacéuticas y por lo tanto todas las escuelas de farmacia van a tener la responsabilidad de brindar alternativas de especialización. Y ustedes tienen que pensar que esas alternativas de especialización farmacéutica en Chile son como equivalente a la especialización médica, ¿ya? Solo que en este caso creo que son 2 años en vez de 3. Y eso es algo que va a ser realidad en un par de años, así que espero que ustedes puedan vivirlo y puedan efectivamente tratar de ir hacia esa área. Si no, lo que yo les puedo decir, si es que eso todavía no es así, o ustedes ya egresaron o están en vías de egresar, es acercarse a la gente que trabaje ahí en la universidad, preguntar, tratar de hacer internado, tratar de hacer investigación estando ahí, y si es que hay que perfeccionarse, tomar cursos a veces de medicina u otras cosas, hacerlo. Porque es un área como súper bonita y es una de las áreas de mayor crecimiento, o sea, donde se esperan como más farmacéuticas hacia el área clínica y asistencial, o sea, como hospital, clínica, pero también CESFAM y otros. Así que eso es lo único que en este momento se me ocurre como más fácil, tratar de hacer internado, tratar de hacer una investigación de pronto ahí también, ver si les gusta y después efectivamente ver si es que necesitan una especialización más formal. Bien, le damos entonces muchas gracias a la doctora Ábalos por la presentación, también por el tiempo para responder las preguntas que vienen en el chat. Sabemos que hay más preguntas, pero por tema de tiempo también vamos a dejar hasta acá la presentación del día de hoy. Le agradecemos mucho la participación que han tenido. Ha sido súper nutritivo poder recibir esta charla, los consejos que hubo y la experiencia también de saber que podemos lograr surgir como mujeres en ciencia, que los caminos, pese a que son duros a veces y que están difíciles, no es imposible. Y bueno, aquí mismo sabemos que tenemos una red de apoyo súper grande y que podemos lograrlo. Así que eso, les agradecemos mucho la participación, las dejamos invitadas a las próximas instancias en las que podamos encontrarnos con otros temas de discusión también, para que puedan mantenerse activas también en estos temas. Así que eso, muchas gracias y muchas gracias de nuevo a la doctora Ábalos por su tiempo y su presentación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos y todas por las preguntas también y por ahí por algunas unas cosas medias motivacionales. Muchas gracias en realidad. Y bueno, mi puerta está abierta, en realidad, digamos, mi correo electrónico. Si quieren contactarme, no hay ningún problema y espero que se den más instancias de este tipo con ustedes, con ANEQIF, con todas las organizaciones en realidad, donde podamos llevar el mensaje de los y las farmacéuticas como agentes de la salud y todo lo que podemos hacer por la sociedad. Así que muchas gracias a ustedes.